Buenas tardes, el día de hoy tenemos el tema de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, pues, son valores que tienden a situarse en el centro de un conjunto de datos, ordenados según su magnitud. Las medidas de tendencia central más comunes son la media aritmética o promedio, la moda y la mediana. Esas son las tres magnitudes más conocidas. Cuando hablamos de media aritmética o promedio aritmético, su símbolo va a ser una X y arriba de la X una barrita, como podemos observar. Es la medida de tendencia central más estable y se obtiene de acuerdo a lo siguiente. Cuando son datos no agrupados, la media aritmética o promedio se va a obtener sumando las notas dividido entre la cantidad de notas. ¿De acuerdo? Donde X, con la rayita, se va a llamar media aritmética o promedio. La sumatoria, voy a sumar todos los datos que me dan entre la cantidad total de datos. O sea, cuántos datos hay o el número el tamaño de la muestra. A ver, vamos a hacer esto, este chiquito, vamos a Excel. Ahí está. Dice así. Encuentre la media aritmética de las observaciones, hallar el promedio. Primero lo voy a hacer por Excel, que es más fácil. Sencillamente aplico el signo más o el signo suma y voy a escribir la palabra promedio. ¿De acuerdo? Promedio. Escribo la palabra promedio, sombreo mis datos que me dan y automáticamente aparece. Ahí está. Pero si yo lo quiero hallar de forma manual, entonces tengo que conseguir n. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuántos números hay. ¿Cuántos números hay aquí, chicos? Sí. ¿Cuántos? 5. Exactamente tiene 5. Pero mi problema va a ser de forma manual cuando sean bastantes datos. Miren, aquí son 5 datos. Pero ustedes se acuerdan de la fórmula más contar y voy a contar. Cuento cuántos datos hay y hay 5 datos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar más. En su calculadora van a poner paréntesis y voy a escribir 3 más 4 más 7 más 8 más 2. ¿Cuántos hay hasta ahí, chicos? ¿Están los 5 números o no están los 5 números? Sí, están. Entonces luego los divido entre 5. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Me comprendieron, chicos? Muy buenas tardes. Buenas Disculpe por la tardes. señora. A ver, vuelvo a decirles. ¿Me han comprendido? ¿Me puede volver a repetirlo, por favor? A ver. Aquí voy a escribir lo que voy a sumar. ¿Qué número voy a sumar? Abro paréntesis porque se va a dividir. ¿Qué número sumo? El 3 más ¿quién? 4 más 7 Más 8. más 8 más 2. Más 2. Cierro paréntesis. Dice que es, para hallar el promedio, es la suma de todos los datos. Ya sumé todos los datos. Dividido entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 5. Perfecto. Ahora sí, ¿me comprendieron? Miren, lo voy a comprobar. Voy a efectuar la misma suma, abro paréntesis. 3 más 4 más 7 más 8 más 2
todo entre 5. ¿Sale el mismo resultado o no sale el mismo resultado? Sí. Sí. Sí, sale el mismo resultado. Sino que con Excel es más rápido. Excel lo trabaja todo. Igualmente en el 2 dice, supongamos que una empresa ha obtenido durante los primeros 6 meses las siguientes cifras de venta. Aquí está. Y me piden hallar el promedio de las ventas. ¿Cómo hago para hallar el promedio de las ventas? Cuando me dicen promedio, ¿qué voy a hacer? A ver, dígame. La suma. Voy a hacerlo primero por Excel. A ver, en Excel, ¿qué hago? Voy a escribir el signo más. ¿Y qué más? Promedio. 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 Y Promedio. sombrea Luego, los datos. Sombrea los datos. sombreo solamente los datos que me den. Y luego, Enter. Y ya tengo el promedio. Pero para ese, ¿cómo sería? Para forma manual. En forma manual, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un paréntesis y voy a colocar 240.640 más 260.600 más 285.700 más 320.560 más... me pasé el otro. Más 280, más 320.560 más 360.850 más 385.800. Y todo eso lo voy a dividir entre ¿cuántos, chicos? Entre 6. Entre 6. Entre 6. Entre 6. Perfecto. Ahí está. Entre 6. Entonces yo digo más, suma, vamos a poner paréntesis y voy a sumar este dato más el siguiente, más el siguiente. Cierro paréntesis y lo divido entre 6. ¿Me da el mismo resultado o no? Sí. Mira, la parte, digamos, que sale en calculadora, que demora más, pues. Mientras que el Excel sencillamente aplico la fórmula y sale el resultado. Igualmente, a ver, ¿cómo aplico la fórmula? Lean el problema y qué es lo que voy a hallar. ¿Cómo sería, chicos, para aplicarle el Excel? Más, entre paréntesis, 200 Promedio. más. Promedio. Más promedio. Promedio. ¿Qué más? 200. Sombreo los datos, nada más. Sombreo. Cierro y enter. En cambio, para hallarlo de forma manual, ¿cómo voy a hacer? A ver, dígame, ¿qué es lo que voy a efectuar? Abro paréntesis. ¿Qué voy a efectuar? A ver, dígame. 200 más 600. 200 más Más 600 600 más 400. más 400. Entre Cierro paréntesis. ¿Qué más? Entre 3.
entre 3. Perfecto. 3. Ahora sí voy a efectuarlo. Abro paréntesis y sumo cada uno. Selecciono los 3. Voy sumando y lo divido entre 3. Entre 3. ¿Me sale el mismo resultado o no? Sí. Muy bien, me sale el mismo resultado. Observo que para hallar el promedio es práctico, solamente sumar y dividir entre la cantidad, ¿sí o no? Por la calculadora. Chicos, Sí, profesora, sí. está fácil. En que por el Excel es más simple, ¿sí o no? Sabiendo los códigos y algo así, sí, sí es fácil. Claro, solamente es colocar el signo más, colocar la fórmula de promedio y punto. Ok, ese es para hallar el promedio o la media aritmética. ¿De acuerdo? Ese es para hallar el promedio o la media aritmética. ¿De acuerdo? Ese es promedio o media aritmética. Ahí están los 3 problemas que hemos desarrollado. Cuando hablamos de moda, la moda es el valor o cualidad que se repite con mayor frecuencia en la serie de datos. La moda puede no existir para un conjunto de datos. Incluso si existe, puede no ser única. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en un conjunto de datos o en una distribución existe una sola moda, se llama unimodal. Si hay 2 modas, se llama bimodal. Y si se presentan más de 2 modas, se llama multimodal. Como les vuelvo a repetir, y la moda para datos no agrupados, ¿cómo se va a reconocer? Por el dato que más se repite. ¿De acuerdo? Que el dato que tiene mayor frecuencia, podemos decir. Determina la moda de las siguientes series. Nos vamos a Excel. Entonces, ¿qué era la moda, chicos? ¿Qué era la moda? El valor que se repite con frecuencia. El mayor valor que se repite más. O sea, el número que se repite más veces, más claro. En la primera serie, ¿tenemos moda o no tenemos moda? Observen, por favor. Sí. ¿Cuál es el número que se repite más veces? El 6. El 6. Porque a simple vista y porque son pocos datos. Pero si fueran más datos, tendríamos que elaborar nuestra tabla. ¿Cómo elaborábamos? Vamos a elaborar nuestra tabla XY y la frecuencia absoluta. XY son nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, ¿quién me dice qué datos tenemos? ¿Cuál es el dato menor que empieza? 3. El 3. 3. 6. 6. 9. 10. 8. 8. 8, 9 y 10. 9 y 10. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se ha repetido el número 3? 2. 2. Entonces, 2 veces. Pero yo también lo puedo hacer por una fórmula, ¿se acuerdan? ¿Contar? A ver, ¿contar qué? Igual contar. Más, Contarlo contar, más. Contar. ¿contar qué? Contar ¿Contar nada sí. más o contar sí? Contar sí. Contar sí. El contar Sí. sí me dice que este es el rango, punto y coma, y el criterio ¿cuál va a ser? El número que me piden, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Cierro y aplico Enter. Me dice que hay 2 3. Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿se acuerdan que a la matriz... F4. Ah, F4. F4. Nos olvidamos de eso. Y ahora sí, arrastramos. Ahora sí. Yo les pregunto, aquí ya tenemos los datos, vamos a ver nuestra tablita. Yo pregunto, ¿cuál
es el que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el número de la serie que tiene mayor frecuencia? 6. 6. Seis. Entonces el 6 viene a ser la moda. ¿Cuál es el símbolo para colocar la moda? M. MO, creo. MO. Entonces el símbolo para colocar la moda va a ser 6. Miren, pero si yo lo hago por Excel, igualito va a salirme. Miren, yo coloco más y aplico moda. Ahí está la moda. Sencillamente sombreo mis datos, coloco la moda, sombreo mis datos y hago Enter. Y también me sale la respectiva moda. Sin necesidad de yo hacer un cuadro. ¿De acuerdo? Siguiente. En el siguiente ejemplo, observe. ¿Hay moda? No. No hay moda. A simple vista no hay moda. Pero ¿cómo comprobamos? Mira, moda va a ser igual, aplico. ¿Cuál es la fórmula de Excel para saber la moda? Más. Moda. Acá está moda. Y los datos. Sombreo los datos, cierro paréntesis y aplico esto. Cuando sale NA, significa que no hay moda. No hay moda. Y cuando hay una sola moda, ¿cómo se llama? Unimoda. Unimodal. Perfecto. Acá vamos a hacer nuestra tablita nuevamente, es XY, FI. ¿Qué datos van en XY? A ver, dígame, ¿cuál es el menor dato? El 5. Ya. 6, 6. 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¿Cuántas veces se repite el 5? Una. Una. ¿Cuántas veces se repite el 6? Uno. Una. 1. Yo puedo contar también con mi fórmula, ¿no? ¿Para qué hacer esto? A ver, ¿cómo sería la fórmula? Más contar. Contar sí. Contar sí. ¿Ya? Selecciono todo, selecciono los datos. ¿Qué más? F4. F4, punto y F4. coma, Punto y coma. Coma Punto y criterio. el coma. criterio. Cierra paréntesis, enter. Y automáticamente vamos a ver. ¿Cuál es la moda? Yo observo. ¿Cuál es la moda? 7. 1. 7 y ¿quién más? 7 y 9. Claro, la moda va a ser 7 y la moda va a ser 9. Ahí están los tipos de moda. ¿Cómo se llama ese tipo de moda? D. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Bimodal. Muy bien, Anangulín. Bimodal. Bimodal. Por la fórmula también sale, miren. La moda es igual. Más moda. Número. Cierro. Enter. Aquí van a ser el 9. También es bimodal. Porque son dos modas. Muy bien. Hasta aquí, ¿ya entendimos lo que es la moda? La moda es el dato que más se repite. Sigamos.
La mediana. Cuando yo hablo de mediana, su símbolo de mediana es MD. Es el valor que divide a una distribución en dos partes iguales, arregladas en orden de magnitud creciente o decreciente. La mediana por datos no agrupados, en el cálculo de la mediana para datos no agrupados hay que distinguir dos situaciones. Cuando la cantidad de datos es impar y cuando la cantidad de datos es par. ¿Qué pasa cuando la cantidad de datos es impar? Entonces, la mediana es exactamente el dato central. Pero ¿qué pasa cuando la mediana, la cantidad de datos son pares? ¿Qué pasa? Selecciono la mitad, hago la suma y lo divido entre 2. ¿De acuerdo? Vamos allá. En Excel. Yo les pregunto, ¿cuántos chicos, cuántos elementos tiene la primera serie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿La cantidad de datos es par o impar? Impar. Impar. Entonces, cuando es impar, mi primer paso va a ser ordenar de menor a mayor. ¿De acuerdo? Tenemos que ordenar. Entonces yo les pregunto, ¿cómo ordenaría de menor a mayor? Comenzando por 332. Estamos en el de arriba, en el A. Ah, vale. 1. 1. 1, 1, 4, 4, 5, 6, 8. 8 y 9. perfecto. ¿Cuál es el término central, chicos? 5, 5. Entonces, este 5 viene a ser el término central, por lo tanto, este 5 se llama, es la mediana. mediana. Es fácil, es muy fácil y muy sencillo cuando la cantidad de términos son impares. ¿De acuerdo? Porque son impares, el término central es la mediana. Miren, para yo hallar la mediana sin necesidad de arreglar nada, sencillamente coloco el signo más y coloco mediana. Aquí está mediana. Y sencillamente sombreo mis datos. Cierro y aplico Enter. Y me sale el mismo resultado. Profesor, una pregunta. Dime. Y si hubiera un dato más, y sería el 11, ahí ¿cuál sería? Espérate, justamente acá, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Es par o impar? Par. Ay, par. ¿Por qué par? Porque hay 8 términos. No vamos a colocarle. Entre paréntesis. Porque hay 8. Porque, vamos a ponerlo así. Porque el 8 es un número par. ¿Ya? También porque hay 8 términos. ¿De acuerdo? Porque hay 8 términos. Ahora yo pregunto acá. Si yo no quiero hallar la mediana, ojo, yo puedo hallar la mediana sin ordenar mis datos. ¿Cómo? Por Excel. ¿Cómo se halla la mediana por Excel? Este es por Excel. ¿Cómo se halla la mediana por Excel? Aquí me dice. Más Más mediana. mediana. ¿Qué más? Sombreo los datos. Sombreo los datos. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y enter. Y Enter. Y ya tengo mi mediana. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer? Fácil. Que ordeno de menor a mayor. A ver, ¿quién es el número menor?
332. 332. Ya. 423. 423. Ya. 425. Ya. 428. 440. 40. 445. 45. 500. 510. Chicos, ¿y si fueran más datos? ¿Nos vamos a poner a ordenar uno por uno? ¿Por qué es importante entonces el Excel? Lo hace más fácil. Ah, porque contra más datos hay, se nos va a complicar a nosotros hacerlo en forma manual, ¿sí o no? Ahora sí. Miren, necesito tomar, ahora miren, 1, 1. Vamos a colorear, ¿ya? 1 con otro colorcito para ver. 1, 1. 1 a cada extremo. Ya. 2, 2. Tengo que tomar los números centrales, acuérdense. 3, 3. Y estos dos vienen a ser mis números centrales. Entonces, como estos dos son mis números centrales, son mis números centrales. Como son mis números centrales, ¿qué tengo que hacer entonces? Para hallar la mediana. Para yo hallar la mediana, tengo que sumarlo los dos. Miren, voy a sumar 428 más 440 y lo voy a dividir entre 2. Eso dice para hallar la mediana de forma manual. La voy a dividir entre 2. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Entonces, vamos a sumar. Paréntesis, sumo mi primer número más mi segundo número, cierro paréntesis, lo divido entre 2 y hallo. ¿Me salió o no me salió el mismo resultado? ¿Ah? Chicos, ¿sale o no sale el mismo resultado? Sí, vale. Sale el mismo resultado. Entonces ya sabemos diferenciar entre mediana, cómo se halla la media aritmética por la fórmula promedio, cómo se halla la moda por la fórmula de moda, cómo se halla la mediana por la fórmula de mediana. Entonces, miren, hasta aquí ya tenemos todo. Nosotros sabemos que manejamos dos tipos de variables. Las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las cualitativas son las nominales y las ordinales, y las cuantitativas son las discretas y las continuas. Cualitativas, cuantitativas. La moda se halla tanto para las cualitativas como para las cuantitativas. La mediana se halla para la cualitativa ordinal y para la cuantitativa. La media o promedio solo se usa para cuantitativas, tanto continua como discreta. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Las tres medidas de tendencia central representan tres métodos distintos para describir el centro entre tres valores que pueden ser iguales, aunque es más probable que sean diferentes. Para los datos muestrales. Observo que 6, 7, 8, 9 y 9, 10, la mediana es 8.2, la mediana es 8.5 y la moda es 9. Observo que están en el parámetro de 8 a 9, pero están acá, en este parámetro, que empieza del 6 y termina en el 10. Entonces están en el centro, ubicadas en el centro, por eso se llaman medidas de tendencia central. Ahora, para hallar la media, acuérdense, o promedio, voy a utilizar mi fórmula promedio. Para hallar la mediana, voy a utilizar mi fórmula de mediana. Para hallar la moda, voy a utilizar mi fórmula de moda. Nada más. Ejemplo. A ver, ¿cómo vamos a hacerlo
Las edades que tienen 40 alumnos en esta aula son, allá la medida de tendencia central. Son 40 datos. Aquí está. Yo les pregunto a todos ustedes. Si son 40 datos, ¿cuál es más conveniente utilizar? ¿La fórmula de Excel o hacerlo de forma manual? Excel. 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 ¿Cómo se llama esta X con una barrita arriba? Promedio. Promedio. ¿Y cómo se halla el promedio por Excel? Más. Promedio. Promedio. Más los datos. Sombreo todos los datos. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y enter. Perfecto. ¿Cómo se llama esta MD? Moda. Mediana. Moda. Mediana. Mediana. ¿Y cómo se halla la mediana? Más. Mediana. Mediana. Acá está mediana. ¿Qué más? Selecciona los datos. Sombreo los datos. Cierro paréntesis. Enter. ¿Qué más? ¿MO qué es? Moda. Moda. Más. ¿Qué más? Moda. Moda. Selecciona los datos. Paréntesis. Selecciono los datos, cierro paréntesis y enter. Y ahí tenemos las 3 medidas de tendencia central. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, para vernos la siguiente semana. No. Ok. Entonces todo fue eso el día de hoy, chicos. Conmigo será hasta la siguiente semana. ¿Ya acabó? ¿Sí? Profesora, Miss, Dígame. pero los datos no son 40. ¿No es par? ¿Y no se tiene que dividir entre 2? A ver. Vuelvo a repetir. Cuando hacemos por Excel, ¿quién nos da el resultado? ¿Quién nos da el resultado cuando lo hacemos por Excel? Excel, pues. Ah, entonces, todo lo procesa Excel. Ah. Ok, ¿alguna otra duda? Profesora, si en uno de los ejercicios en promedio sale un decimal largo. A 2 decimales. A 2 nada más. Siempre trabajamos con 2 decimales. Redondeado, acuérdense. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego, profesora. Chao, chicos. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesor. Chao.